hicieron creer a un 70% de estudiantes que habían cometido un delito. Ahora, hay quienes piensan que sería bueno que una niña violada no tenga el trauma de tan terrible recuerdo. Y por ahí parecería tentadora esta posibilidad. Y hasta de repente, a algunos de los presentes les intentaría que nuestras esposas se olviden de algunas cosas que nunca se olvidan. Y la pregunta es, ¿sería realmente bueno? Y esto sin contar que se viene estudiando en animales la posibilidad de modificar los recuerdos a través del uso de la luz. Dado que los tiempos que corren, ciertos segmentos de la ética parecen amenazar o retirarse del campo de batalla, quizás sea buen momento para volar a Hans Jonas cuando dice: la técnica es un ejercicio del poder humano, es decir, una forma de actuación, y toda adaptación humana está expuesta a su estabilidad. Pero vámonos de compras con la neurociencia. Creo que no quiero. Me descuentan el tiempo, por favor. Digo, no se ponga el favor. A ver. Creo que se aburrió, sino que estaba ya en su hijos. Bueno, les decía, si nos vamos de compras con la neurociencia, el neuromarketing nos cuenta que si en un lugar de venta de libros ponen música francesa de fondo, solemos comprar vino francés. Si ponemos música alemana, lo más probable es que compremos vino alemán. Creemos que compramos por un motivo, cuando en verdad compramos por otro. Creo que primero me olvidó lo podemos usar. Cuenta Álvarez que cuando la cadena Exxon Underground aromatizó sus locales con esencia de café, sus ventas subieron en 55%. Y ahora existen cines impregnados con olor a popcorn, no sé qué gustará, pero en fin, librerías que huelen a madera noble y canela, entre otras cosas. Cuando un adolescente va a un Starbucks, no va por un café, va por una experiencia. Quizá podamos decir, con perdón de Boecio, el hombre es un ser racional mientras no se vaya de compras. Las empresas ya no trabajan para atender nuestras necesidades, sino para inventárnoslas. ¿No es eso acaso lo que nos dijo Steve Jobs? De cuando en cuando parece que alguien se mete en nuestro cerebro y no nos damos cuenta. Ahora, fíjense ustedes en esto de la publicidad, cómo puede tener un fin tan pernicioso. Por ejemplo, en mi país hay clínicas abortivas que trabajan ilegalmente, pero están ahí a víctimas. Por supuesto que no ponen en sus avisos: te matamos a tu hijo rápidamente. Homicidios al paso tampoco. Aborto tampoco, suena feo. El término que están utilizando eufemísticamente es retraso menstrual. Pero últimamente ha cambiado. Hay un agregado. Fíjense, estos avisos que se publican en el diario dicen limpieza directa, con lo que el aborto termina siendo un acto de higiene personal. Y ese niño que está entrando no es un niño, es una basura que se puede botar. Fíjense ustedes los límites a los que puede llegar la clasificación del ser humano y la manipulación del mismo. Ahora bien, saber más de nuestro cerebro tiene múltiples usos. En Estados Unidos, la tendencia de nuestro cerebro a completar la información faltante fue usada a programas frente a las acusaciones que decían que éramos humanos durante la campaña electoral. Aquí la idea es, mejor que negar aquello de que nos acusan, es actuar demostrando lo contrario. Y le sirvió, vamos, dicho sea de paso. Por otro lado, el efecto ANCA explica cómo se hacen propuestas que pueden ser manipuladas. Pero este dibujito que tiene que ver ahí, pues quiero que lo vean. ¿Me pueden decir qué figura hay? ¿Se están despiertos también? ¿Un cubo? ¿Todo es el cubo? Sí, ¿cierto? Está ahí un cubo. Fíjense, no hay ninguna rayita del cubo. No hay rayitas del cubo. Si no hay ninguna rayitas. ¿Se dan cuenta que en verdad no está dibujado un cubo? Trate de no ver un cubo. Díganle a su cerebro: oye, ahí no hay un cubo, no veas un cubo. No se puede, ¿cierto? Porque nuestro cerebro completa la información. Eso suele pasar. Por eso hay tanta gente que de repente tiene un enamorado que no vale la pena y se cierra y cree que es perfecto cuando no lo ves. Pues bien, esto se aplica también con los prejuicios. Ahora, si nos vamos a la farmacia de la mano con la neurociencia, nos vamos a encontrar otras cosas. Pero antes aquí hay unos datos. Todos somos novelistas de nuestra propia historia. Cuando recordamos algo, en verdad reescribimos nuestro recuerdo. Lo que recordamos no es lo que nos pasó, sino que nos vamos acordando de las cosas. Así que si de repente hoy no me gustó la conferencia, que tengo unos 10 años y les empieza a gustar. Alguna experiencia que tener. Dice otro estudio, publicado en la revista American Psychological Association,
que antes de se inventara el televisor, la gente soñaba color. Se inventó la tela color, la gente soñaba en blanco y negro. Salió la tela color, la gente puede soñar a colores. Y en esto nos encontramos también con otras cosas interesantes. Se dice que en el futuro los conocimientos de la genómica permitirán a las compañías farmacéuticas diseñar fármacos a gusto del cliente, minimizando los efectos secundarios. Conforme a ello, si mañana me encuentran ustedes un expositor algo aburrido, queremos más a que nos vemos en la disco. En Estados Unidos hay una empresa que se llama, bueno, no tengo el nombre, pero tiene un producto Lipid Trust. Entonces, ¿qué es Lipid Trust? Es un spray con oxitocina. Así que para alguna cita que va a tener uno, pues se bañe con oxitocina y es probable que tengáis. O si ustedes venden artefactos eléctricos a domicilio, pues les podría quedar muy bien. En Italia, según información difundida por la Journal of Psychology en febrero de este año, científicos han logrado educar al cerebro para que asimile temporalmente un placebo como si fuera un fármaco, y funcionó. La cuestión es si ello debe aprovecharse para recetar menos medicamentos a los pacientes, lo que sería bueno porque se ahorra dinero. Y también no sufrirían los efectos que puede tener un consumo excesivo de pastillas. El problema es que para hacerlo tenemos que realizarlo sin el consentimiento del paciente. Ahí está la copa de Lipid Trust, para quien quiera tomar nota. Luego, la comprensión de la mente humana en términos biológicos es la tarea científica fundamental del siglo XXI, dice Medical. Cuando decidimos por una opción en una situación compleja, tendemos a ver más las razones que sustentan nuestra decisión que las que nos contradicen, ¿no? Somos tercos, por más que nos enseñen un punto de vista contrario, solemos repetir las mismas ideas. Aprender y recordar origina cambios en nuestro cerebro, y por eso es importante aprender, por eso es importante viajar con eventos de este tipo, por supuesto que no puede ser. Gracias por el equipo de la puesto presencia. Otro dato interesante de la neurociencia dice que si caminamos solo por la calle, sentimos más frío que si animal nuestro costado. Y no digo que vayamos a pasados. Y el hecho de caminar con alguien al lado hace que sintamos menos frío. Y así, por el estilo, tenemos una serie de datos que nos hacen pensar. Hay un estudio donde le preguntan a la gente cuál es el vino más rico y le hagan probar distintos vinos de distintos precios. La gente dijo que más rico es el vino más caro. Lo que no sabían era que había cambiado los litros. ¿Cuál es el vino más rico? La respuesta me dio un viejo amigo. Dijo, el vino más rico, ¿sabes cuál es? El que te gusta. Punto. Se acabó la discusión. Ahora, la pregunta grave en todo esto es, bueno, ¿qué es la libertad? Este es un tema esencial en el derecho. En particular, por lo que tiene que enfrentar un juez. Si nos enteramos, gracias a algunos estudios de neurociencia, que nuestro libre albedrío está condicionado por nuestros genes y nuestros medios, por nuestras experiencias y circunstancias, por una complejidad de procesos físicos y químicos, por nuestros valores y por nuestros miedos, que también somos. Creo que, como dice Sabater, estamos en un mundo que no hemos elegido, pero elegimos dentro de ese mundo. Somos libres en un mundo de determinaciones. El problema es determinar qué tanto somos, qué tanto estamos predeterminados y qué tanto podemos ser libres para decidir por sobre nuestras predeterminaciones. Dice Sartre que parece realmente como si todo lo que sabemos sobre física nos forzase una negación de la libertad humana, tentándonos al determinismo. Pero, sin embargo, todos tenemos siempre la idea de que perfectamente podríamos haber actuado de modo distinto como lo hacemos. El punto es que todo sistema normativo, y ahí está el derecho, como apunta Evers, parte de que los seres humanos tienen alguna capacidad de controlar voluntariamente su comportamiento o en cierta medida de influir. De no ser así, tendríamos que revisar todo el sistema de la responsabilidad penal, pues esta se basa en que el ser humano es racional y libre para decidir. Por otro lado, estudios difundidos en abril de ese año en Estados Unidos dicen que las personas impulsivas tienen menos materia gris en el cerebro. Así que mejor no ser impulsivo parece un gran poco, ¿no? La pregunta es, ¿debe ser eso considerado un atenuante a la hora de calificar la culpabilidad de una persona? Dice aquí Antonio Damasio que muchos comportamientos que consideramos malvados o terribles. Se fue la voz. A ver. Les decía. Muchos comportamientos que se consideran malvados o terribles son perfectamente explicables por la forma en que está diseñado el cerebro y su interacción con el entorno. Entonces, ¿hasta qué punto se puede justificar si un hombre mató a su esposa afectado por un tumor en el cerebro?
cómo hacer para no caer en viejas ideas deterministas y lombrosianas. Puede predecirse la reincidencia de una persona que ha estado privada de su libertad a partir de estudios de neuroimagen. Adicionalmente, ante la posibilidad de usar modernas herramientas para acceder al cerebro de una persona, podemos preguntarnos con Simonton: ¿puede pedir un fiscal a un juez una orden para inspeccionar el cerebro de una persona con un procedimiento de SDR sin violar sus derechos constitucionales a la libertad de pensamiento y de conciencia y el derecho a no autoincriminarse? Si sabemos que una persona tiene predisposición a la violencia, ¿qué hacemos con ella? ¿La dejamos en la calle? ¿La metemos en alguna parte? ¿Tenemos que detenerla antes que cometa algún delito? Cabe decir que la neurociencia ya viene aplicándose en la práctica, aun cuando todavía en forma limitada. La primera sentencia europea en la que se redujo la pena de un asesino, teniendo en cuenta su estado cerebral y genético, sobre la base de hipótesis neurocientíficas, fue en el año 2009 en Italia, cuando un juez del Tribunal de Apelación de Trieste redujo la pena a un argelino que había asesinado a un colombiano. Las defensas judiciales basadas en neurociencia, cárneres cerebrales y otros medios, se vienen aplicando ya en un importante número en Estados Unidos. Nita Farahami, de la Universidad de Duke, da cuenta que entre el año 2005 y el 2012 ha habido más de 1.500 resoluciones que utilizaron estos medios. En México, estudios sobre cerebros de homicidas habrían demostrado la relación que existía entre su actual y algunas condiciones de sus cerebros. Hace solo unos años pensamos cosas muy diferentes a lo que ahora sabemos. Se pensaba, por ejemplo, que nuestras neuronas no podían cambiar ni regenerarse con el tiempo. Hoy sabemos, felizmente, que cuentan con la característica de la plasticidad. Viejas ideas se derrumban y aparecen otras nuevas como la neurogénesis. Sabemos hoy cómo un daño físico en nuestro cerebro puede repercutir en lo conductual, siendo emblemático el famoso accidente de Tina Gates. Descubierto en el año 89 por Giacomo Rizzolatti, otro descubrimiento importante es que sabemos que contamos con las neuronas espejo, y gracias a ella podemos aprender, podemos interrelacionarnos, comprender los sentimientos del otro y explicar cosas que van desde por qué bostezamos cuando alguien bosteza, hasta los problemas del autismo o el síndrome de Asperger y acaso la propia verdad. Gracias a los experimentos de los científicos alemanes, Kornhauser y Eitel, midiendo la actividad eléctrica del cerebro, sabemos que antes de que decidamos mover un dedo, un segundo antes aparece esa decisión en algún lugar de nuestro cerebro. Perfecto, es entendible y es lógico. Teniendo en cuenta estos antecedentes, sin embargo, en Estados Unidos, en los años 80, Benjamin Libet hizo otro experimento, demostrando de que antes de que nos demos cuenta que estamos decidiendo algo, en verdad nuestro subconsciente decidió unos 226 años antes. En palabras de Foucault, lo que demuestra Libet es que no hacemos en realidad lo que hemos decidido racionalmente, sino que racionalizamos lo que nuestro inconsciente nos ha impulsado a hacer. ¿Qué decir de tal? Que no podemos caer tampoco en un reduccionismo biológico. Como señala con acierto Carrara, los genes no producen malas personas, genes producen proteínas. El amor, la fe, la solidaridad no son siempre cuestión química o actividad neuronal. Somos el producto de una compleja interrelación entre nuestros genes, nuestro entorno y los procesos físicos de nuestro desarrollo mental, en una interacción particularmente dinámica y trascendente, en la que tiene también un papel protagónico el lenguaje y la cultura que se ha mencionado en este escenario. Un argumento con el que se ha sustentado la libertad luego de los estudios de Libet es que de todos modos siempre tenemos una capacidad de ver, de modo que la libertad podría definirse entonces como la capacidad de decir no a nuestros impulsos, a nuestras decisiones primigenias. Y hay un estudio bien interesante sobre cuál fue la primera palabra que aprende a decir el ser humano. Dice que esta palabra es no. El chiquito que quiere algo, no. ¿Quiere hacer otra cosa? No. ¿Quiere hacer otra? No. Eso valería de repente en esta línea de pensamiento, que es un tema bastante discutible. La esencia del albedrío, en ese sentido, parecería ser nuestra capacidad de inhibición. No obstante, esta idea nos parece aún insuficiente para comprender la libertad. En primer término, es inconsciente que actúa de pronto y que parece decidir antes de nuestro consciente, es también parte de nuestro. Por otro lado, vale recordar a Planck cuando decía que hay un punto en el inconmensurable mundo de la mente y la materia donde la ciencia es inaplicable y que permanecerá siempre insondable, un pequeño punto en el reino universal del ser donde ningún poder externo puede tener dominio. ¿Acaso, quién sabe, la mecánica cuántica pueda servir,
ya sea como explicación o como metáfora, para intentar decirnos mejor lo que somos. El hombre está determinado por una serie de cosas, pero al final siempre tiene la posibilidad de decir, y ese diminuto punto, por insignificante o por inexistente físicamente que parezca, imposible acaso de mostrar, como también de reposar categóricamente, es capaz de alterar el universo de esta caótica existencia, y eso quizás felizmente sea la libertad. Puede que finalmente descubramos que la impredecibilidad no sea un aspecto esencial del universo, sino una expresión de nuestra ignorancia, con lo que el indeterminismo cuántico no sería ontológico, sino epistemológico, como dice Hegel. Pero es igualmente indiferente el asunto, pues el libre albedrío no es un fenómeno físico precisamente. ¿Quién sabe si acaso Dios no juega a los lados, sino que más bien nos los presta para crearnos? Para pasar a recordar, en cada uno de nosotros todavía hay otro al que no conocemos del todo, y la vida, en parte, consiste en tratar de conocerlo. Algunas preguntas jurídicas de la neurociencia que menciono brevemente porque el tiempo se nos va a acabar. En primer lugar está el uso de fármacos para modificar el comportamiento de delincuentes peligrosos. Luego, mejorar la conceptualización del estado de conciencia de pacientes que puedan estar en estado de coma vegetativo, reduciendo de esta manera cualquier riesgo de error en la desconexión de personas supuestamente en desconexión o bueno, luego, uso para el tratamiento de las adicciones. También se dice que se podría utilizar la neurociencia para evaluar a los jurados. La gente puede decir que no es racista, pues bien, a través de la neurociencia se podría determinar si es racista o no. La pregunta es, ¿podemos llegar a hacer ese tipo de evaluaciones? El tema debe verse con sumo cuidado, pues se trata de cuestiones que científicamente no pueden definirse con absoluta objetividad, y porque además se correría el riesgo de que en nombre de la lucha contra la discriminación se termine discriminando. Otra posibilidad es la prevención de delitos, prediciendo futuros actos criminales a través de exámenes con imágenes. Algunas conclusiones, me entienden conclusiones. La neurociencia puede permitir comprender mejor nuestra mente, tanto en la interpretación como en la aplicación del derecho, siendo de la mano con la bioética una oportunidad para refinar nuestros razonamientos éticos jurídicos y establecer nuevos patrones y criterios metodológicos sobre cimientos más objetivos. Los estudios sobre neurociencia son todavía muy tempranos en numerosos aspectos para atentar conclusiones definitivas, por lo que su abordaje debe ser prudente, evitando caer en una especie de neuromoda o determinismo neurológico. Como dice Álvaro Restrepo, la neurona no piensa, quienes pensamos somos nosotros. El cerebro no es la mente, el cerebro es la infraestructura fisiológica de la mente. Queda claro que nuestra conducta no puede reducirse, no debe reducirse a mera biología o química. Ello sería negar nuestro propio ser y trascendencia. Si redujéramos las conductas a simples expresiones biológicas, tendríamos que terminar reemplazando prisiones por laboratorios. La moralidad no es un fenómeno del cerebro. Un escáner nos puede dar cuenta de cómo reacciona nuestro cerebro a realizar ciertas acciones, pero de ninguna manera nos va a decir qué es lo bueno, ni qué es lo malo, ni cómo debemos comportarnos. En ambos casos, ante los avances de la técnica y las necesidades de nuestro tiempo, requerimos, una vez más, una filosofía de la tecnología. Por eso, ¿qué por acá? Junto con una ética de responsabilidad, por supuesto, que sustente esta libertad, honrando nuestra condición humana. Hay estudios que hablan, a lo discutible, de que existe un gen de la infidelidad. Dicen que hay un gen de la infidelidad, no es total, y que curiosamente son los que ellos son. Ahora, la pregunta es cómo podría justificarse por ese gen, y dicen que hay un gen de la flojera. Uno podría justificar que no arregla su cama por culpa de su problema genético, ¿no? No hay falta de voluntad. En realidad, si fuera eso cierto, finalmente le queda la razón al hombre para ponerse por encima de cualquier condicionante. Si, además, aquí tenemos que ver una cuestión adicional. El tema ético es importante en todas estas cuestiones, y en nuestro tiempo en particular, porque las tecnologías ya no operan únicamente sobre el mundo exterior, sino sobre el propio ser humano. La respuesta a cómo evitar ello no está en la biología, está fundamentalmente en la filosofía, a la que debemos volver siempre. Hoy el hombre exige muchas veces respuestas, pero parece haberse olvidado de hacerse preguntas. En ese contexto es importante una formación de los jueces en materia de bioética, para que puedan tener realmente un sustento mucho más claro, objetivo y racional sus decisiones.
Es importante evitar caer en un relativismo moral. De hecho, algo interesante que nos dice el derecho es que en todas las declaraciones de derechos humanos siempre se habla de la moral. No se habla de las morales, se habla de la moral. Entonces existe una moral. La pregunta, por supuesto, es quién de nosotros estamos cerca de alcanzar. Además, es importante aquí que cualquier discusión sobre la libertad, que siempre va a ser compleja, tiene que tener en cuenta que en el derecho, como en las matemáticas, existen ciertas nociones. Verdades que de repente no es necesario demostrar. La igualdad, la dignidad, la libertad, son cosas que no se necesitan demostrar. Se necesitan vivirlas, se necesitan defenderlas. Y por eso yo felicito a esta universidad por organizar este evento, muy honrado de haber podido compartirlo con ustedes. Muchas gracias.